Ahí sí. Ya. Los voy a saludar nuevamente, así que buenas tardes, chicos. Bienvenidos todos a esta cuarta sesión de nuestra asignatura de Geografía del Mar, siendo hoy lunes 7 de septiembre. Un buen día para los que pasamos agosto. Así que estoy contento nuevamente. Otro agosto que se pasa. Vamos a ver la presentación que les tengo para hoy día y nos lanzamos. Se desconfiguró totalmente esta cuestión. No sé qué habrá pasado. A ver. Escritorio. Ya, debería estar la presentación ahí. Si ustedes me lo corroboran, sería espectacular. Ya, ahí está la presentación. ¿Sí o no? Sí, profe, sí se ve. Bacán, muchas gracias por responder. Ya chicos, voy a apagar la cámara para que no tenga que estar mirándome en la cara y vamos a empezar. Bueno, ahí está nuestra carátula de siempre. Nuestra asignatura de Geografía del Mar, carrera de Geografía, Facultad de Ciencias, etcétera, etcétera. Nada que ver, disculpen chicos, me quedé pegado. ¿Saben lo que he hecho de menos ir a hacer clases allá? Todas las cosas que venden ahí afuera en la universidad de ustedes. La calle Almirante Barroso, no me acuerdo cómo se llama. Yo me hacía el recorrido comprando cositas para comer en la hora del almuerzo. Era feliz en ese tiempo. Ya. Aquí yo le estoy señalando donde estoy dejando las cosas, donde estoy dejándole las presentaciones y los materiales de apoyo. ¿Ya? Aquí donde está en la parte de publicaciones y en la cajita cargar materiales, cargar materiales de clase, y hay una carpeta que se llama materiales de clase y ahí adentro ustedes van a encontrar tanto los PDF de las presentaciones. El de hoy día ya está arriba, que es la clase 4. Y además hay algunos PDF que yo les había encargado que por favor le echaran una miradita, que se refieren a las corrientes oceánicas y oceanografía puntualmente, en términos generales. Y también está el programa de la asignatura. ¿Ya? Así que para que usted, si alguien se perdió o quiere recordar algo ahí de la presentación, está ahí la presentación. Y también están los videos de las clases. En este momento hay 3 videos de clase que están ahí en la partecita de arriba. Así que para que les echen una miradita también a los que pudieran haberse perdido. Aparecen en esta parte ahí grandotes los videos. Pero sí. Ya. Como habíamos visto al principio, ya hemos analizado todo lo que era el programa. Aquí está la descripción del curso, los propósitos, los contenidos, las unidades, las diversas unidades que tenemos. ¿Cuántas eran? 4. Eran 4 unidades. 4 unidades, claro. Teníamos también planificado este tema de las evaluaciones, que entre paréntesis no he hecho el cuaderno de evaluaciones todavía, espero hacerlo hoy día, así que para los que ingresen ahí al sistema seguramente no lo van a ver, pero espero hacerlo hoy día. ¿Ya? Ahí tenemos nuestras fechas.
Eh, Nuestro primer certamen va a ser el 14 de septiembre, el lunes 14, o sea, para el próximo lunes. Para el próximo lunes. Chicos, les hago una pregunta. Tengo dudas si vamos a tener clases esa semana. ¿Ustedes han sabido algo? Yo la verdad que a mí nadie me ha podido responder. Yo he preguntado, pero no sé si no le he preguntado a la persona adecuada, pero no he sabido nada. ¿Han sabido algo ustedes al respecto? Me ha tocado en otras instituciones que no hay clase en toda la semana, pero acá en el Alberto Hurtado no sé. ¿Nadie ha sabido nada? Hola, profe. Hola, Que tenemos entendido esa semana es de vacaciones, así que no deberían haber clases. perfecto. Ya, ya. Entonces, para todos los efectos, nos desplazamos una semana hacia la derecha, ¿no? No nos vamos a hacer problema. ¿Ya? Así que eh, deberíamos ponernos de acuerdo al tiro, ¿eh? Ya, hagamos eso. Si no hay clase, si a ustedes les confirman y si a mí me confirman que el lunes, que esa semana no hay clase, es decir, el 14 no hay clase, nuestro certamen lo vamos a hacer el 21. ¿Les parece? ¿Qué cosa, profe? Que no le escuché bien. Yo les acabo de decir que si es que confirman, si es que está todo ya listo respecto de que no hay clases desde el 14 hacia adelante, entonces de frentón suspendamos la prueba del 14 y fijémosla para el 21. ¿Les parece? Por mí no habría problema, habría que conversarlo con el curso. No sé si los demás chiquillos están de acuerdo. Porque, o sea, ahora, ahora, lo otro es que la hagamos igual el 14, pero yo creo que ahí va a haber problema. Eh, ¿qué otra alternativa podría ser? La verdad que no veo otra alternativa, a menos, o sea, si ustedes quieren lo seguimos tirando hacia la derecha, pero se nos va a juntar todo. O sea, yo no veo mucho sentido, ya, no la hagamos el 14 ni la hagamos el 21, hagámoslo qué sé yo, el 12 de octubre. Ah, entonces no tiene mucho sentido tirar todo hacia la derecha porque se nos va a juntar después con la del 12 con la del 19. Así que, eh, bueno, evalúenlo ustedes, piénsenlo bien. Para todos los efectos, estaríamos cambiando el certamen del 14 al 21. Si alguien tiene problemas, alguien tiene alguna inconveniente, alguien que tenga algún drama para hacer ese día, ahí contáctense conmigo a través de la señorita delegada y ahí vemos qué hacemos. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren, yo no tengo problema en hacerlo el 14. También conversen ustedes, véanlo, yo no tengo ningún drama. Generalmente yo no impongo las fechas, trato de que, o sea, yo propongo unas fechas y tengo todas las facilidades o flexibilidad para acomodarlas. Así que, eso. Bueno, espero que se haya entendido, porque la verdad que no tengo claro si me están escuchando, si me entendieron o cualquier cosa. Ya, seguimos. Y la semana del 12 libre también. Tenemos 2 semanas de receso, la semana del 12 y la semana del 9 de noviembre. Ya, bueno.
Nuestras clases, entonces, para todos los efectos, para el que se le haya olvidado, son de 13:30 a 14:50 y el segundo bloque se deja como trabajo extra. La verdad que no traje material para pasarle, así que podría aprovecharlo, eso sí, para leer los papers que les había dejado anteriormente. Ya, aquí está nuestra planificación. Claro, tenemos aquí nuestro certamen 1. Esto hay que pasarlo una semana para abajo y vamos a tener que apretar toda esta programación. Ya, bueno, ahí vamos a tener que arreglar. Aquí está el día de hoy, nuestra sesión de hoy, corrientes y ecosistemas, eso es lo que vamos a ver hoy día. Si ustedes se fijan, esto es la última clase de la unidad 1, por lo tanto, el certamen va a ser hasta lo que veamos hoy, día. Ya próxima clase vamos a empezar con la unidad 2. Esto, chicos, lo habíamos visto ya en la sesión anterior, así que como siempre hacemos un pequeño recordieri de lo anterior, así que por eso está aquí. Se trata de la circulación y dinámica de los océanos. Aquí hay un pequeño, ¿cómo se llama esto? Un mapa mental. No da para tanto, pero un esquema, ¿ya? De los movimientos oceánicos permanentes. Vimos también lo que eran las olas. Pensando que aquí están las olas, las corrientes y las mareas. Entonces vimos el concepto de olas, vimos las implicancias, por qué se formaban, las olas de origen tsunamigénico, vimos la escala Beaufort. ¿Se acuerdan de la escala Beaufort? La escala de olas, con sus fotitos respectivas. Vimos las corrientes, las mareas, el origen de acuerdo a la influencia de las fuerzas gravitacionales de la Luna y del Sol. Vimos también, dentro de los mismos temas de las mareas, vimos la marea alta, la marea baja, la zona intermareal, que hasta aquí en el dibujito, que la zona intermareal no es muy conocida, así que también ahí la vimos. Y vimos unas tablas de marea, donde se indicaban las mareas altas y mareas bajas de un par de localidades de Chile, y se podían ver las grandes diferencias que habían entre las amplitudes de marea. Aquí, por ejemplo, habíamos visto que Antofagasta teníamos una baja de 33 centímetros y una alta de 1,33 m. Teníamos 1 metro de diferencia entre la más alta y la más baja. Sin embargo, aquí en Puerto Montt, en el seno de Reloncaví, tenemos, por ejemplo, para el día 30, una marea alta de 6,12 m y una marea baja de 1,07 m, es decir, más de 6 metros de diferencia. ¿Se fijan? Entonces, hay harta diferencia, puede haber mucha diferencia entre una marea alta y una marea baja. Ya, y llegamos a la clase de hoy, 7 de septiembre del año 2020. Habíamos visto esto de las corrientes, pero ahora la vamos a asociar un poquito a lo que son los ecosistemas. Principalmente vamos a ver algunos conceptos de ecosistemas. No nos da para a lo mejor analizar en forma profunda algunos tipos de ecosistemas, ni mucho menos, pero vamos a ver algo relativo a la relación entre corrientes y ecosistemas. Aquí yo hice este mapa conceptual respecto de las corrientes marinas. ¿Ya? Veamos de qué se tratan las corrientes marinas, y como ya algo habíamos visto, las corrientes marinas se definen como desplazamientos masivos de agua, ¿ya? Agua en este caso superficial y profunda.
¿ya? Corrientes marinas, entonces, son desplazamientos masivos. Estas corrientes generalmente son generadas, valga la redundancia, son generadas, originadas, ahí está la palabra, son originadas por los vientos, la rotación terrestre, la temperatura y la salinidad. Esto es en términos generales, ¿ya? Estas corrientes, que son desplazamientos masivos de agua, pueden ser superficiales o pueden ser profundas, superficiales o profundas. Es relativo también esto de superficiales y de profundas, ¿ya? El límite no es así tan estricto que uno dijera ya hasta los tantos metros con centímetros son superficiales y de ahí para abajo son profundas. No, las superficiales pueden ser desde 0 hasta 400 metros o incluso desde 0 hasta 1000 metros, ¿ya? Hasta ahí pueden ser superficiales, dependiendo del sector, dependiendo de la radiación solar, dependiendo de muchas cosas, ¿ya? En cambio, las profundas, ya ahí es un poquito más claro, digamos, pensando que son las que están bajo la superficial, ¿ya? Más de 1000 metros. En general, más de 1000 metros ya son profundas. ¿Por qué son causadas estas corrientes? Las corrientes superficiales, en este caso, son causadas esencialmente por el movimiento que sufren las aguas debido a los vientos. Por eso dice ahí, empuje del agua por los vientos. Esencialmente, esa es la causa de la formación de estas corrientes superficiales. Es los regímenes de viento que ocurren en la superficie y eso empuja los cuerpos de agua como verdaderas corrientes verdaderas autopistas en el vasto océano, ¿ya? Por su parte, las corrientes profundas son causadas, aquí evidentemente no hay influencia del viento ni nada que sea relacionado con la atmósfera, sino que se debe esencialmente a las diferencias de temperatura y de salinidad, ¿ya? Salinidad o densidad se le llama, ¿ya? Entonces, dependiendo o sea, las diferencias de temperatura son las que van a hacer que las aguas se desplacen de un lugar a otro. Diferencia de temperatura, diferencia de salinidad. Las corrientes superficiales se desplazan, esto es en general, estos que voy a decir acá son en términos generales. Se desplazan desde el Ecuador a los círculos polares y retornan como corrientes profundas. Si ustedes se fijan aquí, yo les acabo de decir que hacen toda una circulación, todo un circuito, estas corrientes superficiales, pero retornan como corrientes profundas. Es decir, varía su característica fundamental. Y efectivamente, las corrientes en algún momento son superficiales, pero dependiendo o durante su trayecto, su trayectoria, pueden pasar a ser corrientes profundas, cambiando evidentemente sus características, cambiando su temperatura, cambiando su salinidad, su pH, etcétera, etcétera. Respecto de las corrientes profundas, aquí es un poquito más complejo el movimiento. Se desplazan, fíjense, hacia el Ecuador, siguen hasta la Antártica, recorren todos los océanos, atraviesan el Océano Índico y de ahí al Pacífico, volviendo al Atlántico, miren, como corriente superficial cálida, ¿ya? En general las corrientes profundas son más frías, pero en algún momento llegan a algún sector donde existe otra corriente más fría que se mete por debajo y hace que esta corriente suba y se caliente porque va a estar más cerca de la superficie, ¿ya? Entonces, es toda una dinámica entre las diferentes corrientes. Fíjense, acá yo puse lo siguiente, las corrientes superficiales más las corrientes profundas
forman una gran cinta transportadora oceánica, ¿ya? Esta es una gran autopista, como les decía, que recorre el vasto océano a velocidades que son considerables y con las características del agua que corresponda al sector, ¿ya? Como les decía, las superficiales son corrientes más cálidas y que se sobreponen, por lo tanto, a las más frías. ¿Y qué más? Acá, dentro de las corrientes marinas más importantes tenemos estas de acá. La corriente del Golfo de México, la corriente de las agujas, que está ¿cómo se llama? En el sector suroriental para allá, de África. La corriente de Australia Oriental es Australia del Este, es decir, hacia donde está Nueva Zelanda, Nueva Zelanda. La corriente de Humboldt, que ya la conocemos, la corriente del Mediterráneo, que evidentemente está ahí donde está el mar Mediterráneo, ¿ya? Entonces esas son como las más importantes. Hay alguna por ahí también muy importante que se las voy a nombrar más ratito, pero la que les voy a nombrar es importante desde el punto de vista a lo mejor estratégico, no a lo mejor por su riqueza biológica. Y bueno, y forma parte en realidad de muchas de estas. ¿Qué más? Allá. Estos son algunos tips, algunos datos de las corrientes marítimas, corrientes marinas. La importancia de las corrientes, bueno, hay mucha importancia. Las corrientes marinas, por estar en este sustrato líquido y por estar constituidos por estas verdaderas autopistas, hacen que todas las aguas del mundo estén siempre en un constante movimiento. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos del movimiento constante? Tienen constante movimiento, lo que implica un desplazamiento, un traslado de nutrientes, un intercambio de nutrientes y a la vez el fortalecimiento de la biodiversidad, ¿ya? Esto es el término ecológico, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, el movimiento de las aguas implica evidentemente transporte de nutrientes y transporte de biodiversidad, desarrollo de la biodiversidad, ¿ya? Los movimientos de la constante de las corrientes también es una característica que ha posibilitado la conservación de la Tierra durante millones de años. Fíjense lo importante que es las corrientes, los movimientos de las masas de agua en nuestra superficie del océano, porque estas características, todos estos desplazamientos, han permitido que la Tierra se conserve así como nosotros la conocemos hasta ahora. ¿Para bien o para mal? No es para bien o para mal, siempre es para bien, ¿ya? Evidentemente hay que conservar ese delicado equilibrio para que la Tierra siga conservándose. Ese delicado equilibrio, por ejemplo, podría a lo mejor verse afectado por el cambio climático, por el efecto invernadero, por los clorofluorocarbonos, por los aerosoles, etcétera, etcétera, la capa de ozono, en fin. Pero se supone que está todo en un perfecto equilibrio todavía y gracias a eso, digamos, gozamos de nuestra vida aquí en la Tierra. ¿Dónde va? Acá. Las corrientes marinas transportan nutrientes, tal como ya lo habíamos dicho, recorren enormes distancias transportando energía calórica. ¿Qué significa eso del transporte de la energía calórica? Que también ayudan a moderar las temperaturas. Ustedes saben que en los sectores costeros, los sectores influenciados por las masas de agua, por los océanos, las temperaturas son más moderadas que hacia el interior. Si ustedes se fijan, sin ir más lejos, las temperaturas entre
Santiago y las temperaturas del litoral son muy diferentes. En el litoral las temperaturas son más moderadas, en cambio en Santiago, que está más en el interior, las temperaturas son más extremas. Y pensando hacia el interior, Santiago está a 100 kilómetros del mar nomás. O sea, piensen ustedes en África y un sector en el medio de África que está a 3.000 kilómetros de la costa, evidentemente ahí las condiciones son más extremas. Piensen también a lo mejor en el sector de Rusia, en el sector de Siberia, donde las condiciones son también extremas, porque estamos alejados, pero muchísimo de una fuente, de un sector oceánico que me pueda hacer las veces de moderador del clima. Distribuyen sales minerales y organismos por todos los rincones del planeta, evidentemente. Para los seres vivos que habitan los océanos es absolutamente positivo esto de las corrientes, ya que transportan nutrientes y estabilizan las temperaturas. Piensen ustedes que hay sectores de los océanos donde habitan ciertas especies y que están acostumbradas a ciertas temperaturas, salinidad, etc. Es fácil moverse de una característica de su entorno a otro porque las corrientes de agua pasan por ahí mismo, digamos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido es positivo para los seres vivos porque pueden disponer de sus características adecuadas para reproducirse, nacer, crecer y reproducirse. Las corrientes influyen en el clima, evidentemente, en la generación de las lluvias, en diversos fenómenos, como el fenómeno del Niño, entre otros, bueno, el Niño y la Niña, el aumento de la productividad de las aguas. Recuerden ustedes que la productividad de las aguas va a estar dada en este caso por la cantidad de biodiversidad que tengan estas corrientes y evidentemente dependiendo si las aguas son más o menos salobres, van a tener más o menos vida o productos marinos que hagan eficiente la pesca y la explotación de los recursos. Vamos a ver un poquito más adelante algo respecto de eso. Las corrientes marinas, bueno, aquí está lo mismo, son provocadas por el viento, los cambios de salinidad, cambios de temperatura. También pueden ser superficiales o profundas, ya lo habíamos visto. Respecto de las superficiales, que se deben a la acción del viento, esto es interesante, chicos. El viento se mueve hacia las zonas de menor presión, ¿ya? Y el viento se mueve de las zonas de alta a zonas de baja. Por lo tanto, las corrientes y el viento se desplazan hacia donde exista una menor presión. Es decir, está asociado una cosa con la otra, las corrientes con el viento, y a la vez sabemos que el viento se desplaza desde las altas presiones a las bajas presiones, por lo tanto las corrientes hacen ese mismo recorrido. Las corrientes superficiales, en este caso, están influenciadas por la distribución de los continentes, la rotación y la radiación solar. En el hemisferio norte se mueven en forma circular, en sentido de la aguja del reloj, y en el hemisferio sur también en forma circular, pero en sentido contrario a las agujas del reloj. Respecto de las corrientes profundas, se producen por cambios en las temperaturas, cambio de salinidad, cambio de densidad. Fíjense que aquí no se habla del viento. Evidentemente no se habla del viento porque son corrientes profundas. Sobre la capa de la corriente profunda está la capa de la corriente superficial, así que no hay ninguna posibilidad de que afecte de que afecten los vientos a estas corrientes profundas. A estas corrientes profundas se les denomina corrientes termohalinas.
¿Ya? Este es el término técnico de estas corrientes. Ahora no sé por qué se llama así, ¿eh? La verdad que nunca me lo había preguntado, pero son corrientes termolinas. Están afectadas por la topografía del fondo en este caso. La topografía del fondo influye. Eh, Piensen ustedes que la profundidad promedio de la Tierra son más o menos 3.900 metros, 3.900, pero puede llegar hasta 11.000. ¿Ya? Entonces existe una amplia gama de profundidades a lo largo y ancho de todo el fondo marino y con diversas características. Nosotros en el fondo marino tenemos tantas o más estructuras de relieve como las que tenemos sobre el nivel del mar. ¿Ya? Existen cordilleras, depresiones, llanuras abisales, qué sé yo, un montón de elementos topográficos, digamos, que evidentemente afectan el desplazamiento o las direcciones de las corrientes. ¿Ya? ¿A dónde íbamos? La rotación. Al ascender se producen los afloramientos con buenos rendimientos pesqueros. Ya, esto es lo que yo les quería mostrar. Las corrientes profundas, recuerden ustedes, son corrientes que son ricas en nutrientes. Son ricas en nutrientes y que van, como quien dice, a ras del piso submarino, porque son las corrientes más profundas. Al encontrarse esta corriente fría con una corriente más fría, ¿qué hace esta? La primera asciende, asciende. Entonces, y al ir ascendiendo, va entibiándose y sigue arrastrando toda esa biodiversidad, todos esos productos marinos, digamos, que acarrea. Por eso se dice que eh, al ascender se producen los afloramientos, que tienen buenos rendimientos pesqueros. Siempre se ha dicho que los pescadores saben dónde ir a capturar la determinada especie. Y dicen, ah, no, si para el bacalao hay que ir ahí al Atlántico Norte, porque en ese sector es donde hay mayor cantidad de bacalao y están por un millón. Entonces, ¿por qué puede ser eso? Porque seguramente una corriente fría submarina emergió con toda esa biodiversidad que nos llevó hacia la parte más cálida o menos fría, en realidad, porque allá es bien helado igual. Y resulta que ahí es donde se concentra la mayor cantidad de bacalao. ¿Ya? Entonces, es un ejemplo lo del bacalao solamente, no es así. Entonces, por eso se producen estos afloramientos. Y los pescadores, como les digo, saben dónde están estos afloramientos y se van directamente a esos sectores a sus faenas de pesca. Los movimientos de las masas de agua consideran lo siguiente: las aguas más densas tienden a descender al fondo del mar. ¿Ya? Las aguas con mayores densidades, entonces, descienden. La densidad va a depender en este caso del grado de salinidad y de la temperatura. Las aguas más frías son más densas. ¿Ya? Evidentemente, las aguas más frías son más densas y son las que están más profundas. Ahí está, las aguas más frías son más densas y se van al fondo marino, desplazando a las otras aguas más calientes hacia la superficie. Entonces, no es una cosa que sea así al lote y no, está todo absolutamente ordenadito respecto de tanto la temperatura, la densidad, la salinidad, etcétera, etcétera. Las aguas salinas son más densas, tienden a descender. Las aguas salinas son las que descienden. Desplazan a las aguas menos densas a la superficie. ¿Ya? Entonces, como las aguas saladas descienden, las aguas menos saladas quedan hacia la superficie. Y esto genera movimientos de masas de agua. Y que es lo que nosotros hemos visto como los diversos movimientos de las corrientes.
La cinta transportadora oceánica, que es no es ni la superficial ni la profunda, sino que es una combinación de ambas. La cinta transportadora oceánica, bueno, aquí están los desplazamientos, ¿no? Se inicia en el Atlántico Norte, genera una corriente de agua fría y muy salina. Fíjense, corriente fría y muy salina. Esta es una corriente profunda, no es superficial. Genera una corriente fría y muy salina, la corriente ártica. La corriente ártica se hunde profundamente moviéndose hacia el sur. La corriente ártica es fría y muy salina. Pasada el Ecuador, la corriente asciende al ser empujada por otra de agua más fría, la Antártica. ¿Ya? Entonces, fíjense, se junta la corriente ártica con la Antártica. Y al ser más fría la Antártica, esta se queda en el fondo y la Ártica, que es menos fría, tiende a subir y se transforma en una corriente cálida al final. ¿Ya? De las corrientes marinas depende la distribución de los nutrientes, ya lo habíamos visto. Aquí están los afloramientos. Los vientos alisios soplan hacia el oeste. Los vientos alisios son unos vientos que se producen esencialmente en Asia, pero la verdad que son regímenes que se producen en todo el mundo. ¿Ya? Entonces, a lo mejor habría que... Bueno, dejémoslo así. Los vientos alisios soplan hacia el oeste y desplazan las corrientes en ese sentido. Acuérdense que las corrientes se mueven de acuerdo a hacia dónde sopla el viento. Si el viento sopla hacia el oeste, la corriente que desplaza lo hace en ese mismo sentido. Esto permite que asciendan aguas frías y profundas, ricas en nutrientes y abundantes en pesca. Si hay nutrientes en el agua, va a haber biodiversidad. O sea, si hay fitoplancton y todas esas cosas, van a haber peces que se alimentan de ese fitoplancton. Por lo tanto, estas autopistas van a estar llenas de esta biodiversidad que está compuesta esencialmente por el alimento, que son los nutrientes, y por los depredadores, por decirlo de alguna manera, que son los peces, los moluscos, ¿ya? Estos afloramientos están muy bien ubicados en lo que yo les comentaba y que son importantes para la pesca. Por ejemplo, los más importantes están en las costas de Perú y California. En las costas de Perú y California, más o menos a la misma altura en cuanto a latitud, existen estos afloramientos. Aflora estas corrientes que son a partir de corrientes profundas, traen una alta cantidad de nutrientes y abundante vida marina y suben y quedan ahí a disposición de los pescadores. También existen en África, en las costas del Sahara, en Kalahari y en Namibia. ¿Ya? Entonces, estos puntos están muy bien ubicados, muy bien conocidos, digamos, absolutamente conocidos por los pescadores. Bueno, aquí están las corrientes que yo les había señalado delante, que eran de las más importantes corrientes. Dijimos que habían 5. Una es la corriente del Golfo. La corriente del Golfo, la verdad que se produce aquí en todo este sector del Atlántico, Atlántico Norte, podríamos decir. Todo este sector del Atlántico Norte es la corriente del Golfo. Es una corriente que en el sector norte es fría y al acercarse ya a la... No, al revés. Es fría al pasar por el Ártico y aquí en el sector ya más del sur es un poco más tibio. ¿Ya? Entonces esa es la corriente del Golfo. La corriente de las agujas es esta que está acá, esta, que pasa justamente entre la costa de África y Madagascar, pasa justamente por ahí, y luego se devuelve. Esto es curioso porque se devuelve para acá y se transforma en una corriente fría. Pero la corriente de la aguja es esta, esencialmente ahí en la costa de África. Es bastante importante porque es la que trae todos los nutrientes. Los nutrientes que vienen de acá, trae todos los nutrientes y es una corriente rica en biodiversidad. ¿Ya?
Bueno, ahí hay algunos datos. La corriente de Australia Oriental, la verdad es que no encontré un dibujo más claro, había otro, pero la verdad que prefería este. De todas maneras, la corriente de Australia Oriental se produce aquí, evidentemente, donde está Australia. En el sector de Australia hay muchas corrientes, principalmente por todos los elementos que aquí hay. Piensen ustedes que en el sector de aquí está la barrera de coral, un poquito más allá está Nueva Zelanda. Acá abajo está el sector de la Antártica y acá arriba está todas las islas de Borneo, Nueva Guinea y todas esas cosas. Solamente para este lado, para el lado occidental, está un poquito despejado, ¿ya? Pero todo el resto está bastante lleno de cosas, ¿ya? Y eso hace que las corrientes sean como bien caóticas, tal como se ven acá. Aquí, si ustedes se fijan, hay un montón de corrientes. La corriente puntual que nos interesa, la corriente de Australia Oriental, es esta, es la corriente del este, ¿ya? Es esta, que está aquí, y que viene por la costa de Australia y después se va hacia el Pacífico pasando por ahí por Nueva Zelanda. Se va hacia el Pacífico pasando por Nueva Zelanda y también baja hacia la corriente antártica. Pero es toda de este sector, ¿ya? Es bastante importante por los nutrientes principalmente. Piensen ustedes que esto pasa por toda la barrera de coral. La barrera de coral es un ecosistema absolutamente riquísimo a nivel mundial y está lleno de vida y una tremenda diversidad. Entonces, todo lo que se produce, lo que puede la corriente sacar de ahí, es distribuido a todo el resto del camino, digamos, de esta corriente. Bueno, ahí está, proviene del mar de Coral en la costa nororiental de Australia. Puede alcanzar velocidades de hasta 7 nudos. Ah, no habíamos visto lo de las velocidades. Fíjense, 7 nudos, hasta 7 nudos. ¿Cuántos 7 nudos de velocidad? ¿Alguien sabe cuánto es un nudo de velocidad? 1,8 1,8 ¿qué? kilómetros por hora, ¿no? No me acuerdo. No, por ahí va. Ya, es un término evidentemente de navegación. Un nudo, va a ser el video. Ah, no, ya. Un nudo, en términos de velocidad, equivale a 1 milla náutica por hora. Un nudo equivale a 1 milla náutica por hora. Y ahí está lo que usted dijo. 1 milla equivale a 1852 metros. Es decir, aproximadamente, siguiendo el número suyo, aproximadamente 1,8 kilómetros por hora. 1,8 kilómetros por hora es un nudo. Ahora, si lo redondeamos en 2, un nudo, 2 kilómetros por hora, 7 nudos son 7 por 2, 14 kilómetros por hora. Es decir, 7 nudos, 14 kilómetros por hora en términos muy generales. 14 kilómetros por hora es harto. Es harto pensando que esta es una autopista que está entre medio del océano y que tiene esa velocidad, sin embargo, al lado el agua está, entre comillas, detenida. Está siempre en constante movimiento, pero esta se desplaza a 14 kilómetros por hora y la otra se desplaza casi cero y a lo mejor en sentido contrario. Es como, es como, no sé si, bueno, se lo voy a decir igual. Es como, por ejemplo, la película esa de Disney, esa de Buscando a Nemo, donde salían los pescaditos y salían las corrientes y que eran verdaderos torrentes de agua y que si se metían ahí en esas corrientes, los pescaditos eran arrastrados y iban a parar cientos o miles de kilómetros más allá. ¿Lo vieron eso, no? ¿Alguien lo vio? Nadie lo vio. Ya. Si pueden ver esa Buscando a Nemo, vean la de los pescaditos esa y se van a dar cuenta de que los pescaditos
como quien dice, viajaban en estas corrientes. Y, y de hecho, en teoría, o sea, en la realidad es muy parecido a lo que aparece ahí. ¿Ya? Las velocidades a lo mejor no son las que aparecían ahí, porque ahí aparecían velocidades, pero vertiginosas. Aquí estamos viendo que son 14 kilómetros por hora. Ahora, 14 kilómetros por hora igual es buena velocidad. Ya, sigamos. La corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt, nosotros ya la conocemos, que también es una corriente fría que viene acá del sector antártico y sube aquí por la costa de Sudamérica, sube, y hace la circulación aquí bajo el Ecuador y se mete hacia el océano, sí, bien digo, hacia la parte oceánica, y fíjense, aquí está como eh, corriente fría profunda, y llegando aquí al Ecuador ya se transforma en una corriente superficial. ¿Por qué? Porque sufre el calentamiento del sector ecuatorial, del sector tropical. ¿Ya? Entonces, aquí está la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt también, que viene acá del sector antártico, también se divide aquí hacia la corriente del Cabo de Horno y se va para el lado del Atlántico. Pero evidentemente aquí ya cambia de nombre. ¿Ya? Pero la de Humboldt es la que sube principalmente. Bueno, aquí está alguna descripción, algunos datos interesantes de aquí. Aquí, la temperatura de las aguas está entre 5 y 10 grados, más fría de lo que debiera ser, ¿ya? Es decir, aquellas temperaturas que nosotros encontramos aquí en nuestras playas, la verdad que si no tuviésemos la corriente de Humboldt, debieran ser entre 5 y 10 grados más cálidas. Y sería rico, son tan frías nuestras aguas que la verdad que no dan ni ganas de ir a la playa. ¿Ya? Eh, por el contrario, o como tratando de ver el lado positivo, estas corrientes frías son absolutamente ricas en nutrientes, ricas en biodiversidad y zooplancton, fitoplancton y todo eso. Así que esa es la parte positiva de esta corriente de Humboldt. Eh, la corriente del Mediterráneo, aquí está el mar Mediterráneo, y aquí se produce algo curioso. Se produce algo curioso porque esta corriente del Mediterráneo, o las corrientes del Mediterráneo, porque hay varios tipos de corrientes, se ven influenciadas en cierta manera por lo que ocurre acá en el estrecho de Gibraltar. Las subidas y bajadas de marea hacen de que este gran mar Mediterráneo eh, sea alimentado por el océano Atlántico o desagüe a su vez en el océano Atlántico. Eh, y también eso hace que este cuello de botella que hay aquí, las corrientes sean bastante fuertes tanto al entrar como al salir. Eh, Aquí las corrientes van a ser esencialmente costeras, se van a ir bordeando el, eh, el mar Mediterráneo y van a tener características propias, características prácticamente locales. Entonces, la verdad que no es una corriente que tenga las características, sino que es absolutamente variable de un momento a otro incluso. ¿Ya? Además que hay varios elementos que, entre comillas, obstruyen el curso de las mareas. Aquí tenemos las islas, ¿cómo se llaman estas islas? Las Islas Baleares, aquí está Sicilia, Córcega, Cerdeña, aquí están las islas griegas, Chipre, etcétera, etcétera. Hay hartos elementos aquí que influyen, incluso la misma península itálica aquí que si no estuviese, claro, sería más limpio el trayecto ahí de la, de la corriente. ¿Ya? Pero ahí está la corriente del Mediterráneo. Ya, esta es la otra que yo les había comentado así como que no quiere la cosa. Otra corriente importante es la circumpolar. ¿Ya?
Esta corriente es importante porque es la única corriente que fluye libremente alrededor de un continente. Fíjense ustedes que tenemos la Antártida, ahí está el Polo Sur, y esta corriente da vuelta ahí, gira y gira y gira alrededor de la Antártida. Esta es una corriente, evidentemente es una corriente fría, es una corriente profunda, y que en algunos momentos, fíjense, tiene algunas bifurcaciones. Aquí, por ejemplo, miren lo que hace. Se bifurca hacia arriba la corriente de Humboldt. ¿Se fijan? Generando la corriente de Humboldt. Acá, nuevamente hace lo mismo, generando otra corriente que se va por la costa de África. Aquí hay otra que está en el sector occidental de Australia. Y, bueno, ahí está Nueva Zelanda y Tasmania. ¿Ya? Pero la característica es que es una corriente fría, profunda, que circunvala todo lo que es el continente antártico. Tiene bastante salinidad y es rica en nutrientes y en especies marinas. ¿Ya? Entonces hay mucha diversidad en estos ecosistemas que dependen de la corriente circumpolar. ¿Ya? Entonces, por eso no está esto, la verdad que no está en ningún lado, pero es importante desde ese punto de vista, entonces se lo destaco. ¿Ya? Esa es la corriente circumpolar. Ya, veamos. Ecosistemas. Saliéndonos un poquito ya de las corrientes, vamos a hablar un poquito de los ecosistemas, que era también lo que nos convocaba hoy día. Vamos a analizar un poquito los ecosistemas acuáticos. Aquí yo preparé, esto sí es un mapa conceptual, aquí ya uno puede ir siguiendo ya los conceptos. Veamos, vamos a ver de qué se trata. Los ecosistemas acuáticos pueden ser, tal como se señala ahí, marinos, de agua dulce o continental. Cuando uno habla de ecosistemas marinos, hay que imaginarse un ecosistema oceánico. ¿Ya? Si me apuran un poquito, un sistema oceánico de agua salada, ya, para que no se nos olvide. Y los de agua dulce también se denominan continentales. ¿Ya? Los marinos, ¿cuáles van a ser? Los oceánicos, los que están en los océanos, en los mares, las marismas. Bueno, todo lo que sea adyacente a la costa. ¿Ya? Todo lo que sea adyacente a la costa y que contenga agua salada es parte de estos ecosistemas marinos u oceánicos. Por su parte, los de agua dulce continental, que son los ríos, lagos, lagunas, y aquí están todo lo que se refiere a aguas dulces. ¿Ya? ¿Por dónde nos vamos? Vámonos por acá. Los ecosistemas marinos u oceánicos van a depender de la profundidad, la temperatura y la salinidad, como ya lo habíamos visto. Estos factores van a determinar la adaptabilidad de la flora y fauna, ¿ya? En función de la profundidad, temperatura y salinidad. Ya piensen que estamos hablando de los ecosistemas, de los ¿cómo se llama? De los diversas especies que van a estar conviviendo en estos ambientes marítimos, oceánicos, y en función de la temperatura, la profundidad y la salinidad. ¿Ya? Entonces, dependiendo de cómo se adaptan estos flora y fauna a estas características, es cómo se van a ir generando estos ecosistemas marinos. Estos ecosistemas marinos se clasifican en zonas fóticas o zonas afóticas. Pensemos un ecosistema marino, piensen en el océano,
en el océano de, no sé, pues, 5.000 metros de profundidad. Entonces, dentro de ese ecosistema de 5.000 metros de profundidad, desde la pluma de la superficie del océano hasta el fondo, tenemos 5.000 metros, o el promedio, 3.900. La zona fótica se define como la capa superficial de los océanos. La zona fótica es la capa superficial de los océanos. Estamos pensando ahora en términos del ecosistema, en hasta 200 metros. Hasta 200 metros. En esta zona es posible la fotosíntesis. Recuerden que la fotosíntesis es vital, es fundamental para lo que es la vida de muchos de los seres vivos que nosotros conocemos. Bueno, aquí está, alrededor del 90% de la vida se desarrolla en esta zona. ¿Ya? La fotosíntesis se produce, recuerden ustedes, por la sintetización de la clorofila por parte de la influencia de los rayos solares. Por lo tanto, evidentemente, en estos 200 metros se asume que hay influencia de los rayos solares, de la luz solar. Es importante para la industria pesquera y otras industrias que utilizan el océano, y además para la supervivencia del medio ambiente en general. Aquí tenemos la importancia de la zona fótica. ¿Ya? Entonces, hasta 200 metros en general y característica, la fotosíntesis. En cambio, la zona afótica es una zona de oscuridad absoluta. ¿Ya? El sol, evidentemente, no alcanza a penetrar a esta zona. En estricto rigor, se inicia en los 1.000 metros de profundidad. ¿Ya? Se inicia en los 1.000 metros. Ya de 1.000 metros para abajo, ya evidentemente en ningún caso va a haber ningún rastro de luz. Sin embargo, fíjense, dependiendo de la materia particulada de la columna de agua y del coeficiente de extinción de luz, puede encontrarse hasta 200 metros. ¿Ya? Aquí están los 200 metros de acá. La zona afótica podríamos decir que puede comenzar entre los 200 y los 1.000 metros. La característica en este caso es que efectivamente no haya luz. No haya luz. Por algunas características, probablemente entre los 400 y 500 metros puede que se encuentre algún rastro de luz, pero la verdad que ya 1.000 metros para abajo ya es seguro de que no hay nada. ¿Ya? Eso es respecto de los ecosistemas marinos. Respecto de los ecosistemas de agua dulce o continental, que se encuentran en ríos, lagos, lagunas, se pueden clasificar como léntico o lótico. Léntico o lótico. Siempre confundía estas palabras. Siempre me confundía uno con el otro y el otro con el uno, igual que estas de acá. Pero bueno, da lo mismo, ese es el problema. Un sistema léntico va a corresponder a un ecosistema de aguas quietas. Esta es la característica, aguas quietas. Por ejemplo, lagunas humedales, ¿ya? Aguas que no tienen ningún tipo de circulación. Y tienen tres niveles, una zona poco profunda, una zona intermedia y una zona profunda. ¿Ya? Los ecosistemas lénticos tienen esos tres zonas. Más adelantito también vamos a ver estas tres que están ahí. Por otro lado, un sistema lótico va a corresponder a ecosistemas de agua en movimiento. Esa es la gran diferencia. Fíjense, léntico, aguas quietas, lótico, aguas en movimiento. Por ejemplo, ríos, arroyos y cañadas. El movimiento hace que las aguas se relacionen con la atmósfera, especialmente en la superficie. Estas características, la característica de los sistemas lóticos, el movimiento de estas aguas, hace que efectivamente se relacionen con los ecosistemas terrestres. ¿Ya? Esa parte es importante. Sigamos, entonces.
ecosistema acuático de agua dulce, ya. Siguiendo con los de agua dulce o continental, tenemos lo siguiente. Bueno, esto es como una introducción. Los ecosistemas son sistemas biológicos que están formados por todos los organismos que viven en una comunidad. Los ecosistemas son sistemas biológicos, esencialmente, ¿ya? Y que están formados por los organismos que viven ahí. Y además, por todos los factores que no son biológicos, ¿ya? Como el clima, el relieve, la radiación solar, y que, con los cuales interactúan. Eso es como el ecosistema. En el planeta Tierra existe una gran variabilidad de ecosistemas, que pueden ser acuáticos, terrestres, mixtos, de transición y otros. Por ejemplo, los ecosistemas acuáticos engloban muchos ambientes. Ecosistemas acuáticos, que es lo que estábamos hablando, donde se pueden distinguir ecosistemas marinos de aguas continentales, que se desarrollan sobre la superficie de los continentes, ya sea de agua dulce o agua salada, ¿ya? Los ecosistemas, en este caso, de aguas continentales, es decir, de agua dulce, tienen gran importancia, a pesar de ser mínimos en comparación con los ecosistemas oceánicos, ya que son fuentes de alimento y de agua. Evidentemente, los ríos, los lagos, etcétera, regulan el clima también, de la misma manera que lo hacen los océanos, mantienen la biodiversidad y los suelos, almacenan y eliminan contaminantes, participan en el proceso de reciclado de nutrientes. Todas estas son las características que nosotros vamos a encontrar en un río, por ejemplo, en un curso de agua sobre la Tierra. Los ecosistemas acuáticos, ya lo habíamos visto esto, se clasifican en lóticos y lénticos. Aquí hay un poquito más. Ríos, torrentes, arroyos y manantiales. Estos son los lóticos, agua en movimiento. Y las que no están en movimiento, lagunas y lagos, charcas, estanques, ciénagas, pantanos. Aquí chicos, yo puse aquí punto seguido y puse humedales y estuarios. En alguna bibliografía que ustedes vean por ahí, puede que encuentren los humedales y estuarios como un tercer sistema, ¿ya? Ahora, pensemos que los humedales y los estuarios, siempre se dice en este contexto que tienen sus características propias, porque están, como quien dice, en una zona mixta, en una zona de transición dentro de lo que es un sistema, un ecosistema de agua dulce y un sistema terrestre. Una zona de transición entre lo que es un ecosistema de agua dulce y un ecosistema terrestre. O también se puede decir que están en una zona de transición entre un ecosistema de agua dulce y un ecosistema de agua salada, ¿ya? Entonces, por eso se dice en alguna bibliografía por ahí que esto obedecen a una tercera clasificación, que es un sistema, como quien dice, de transición, ¿ya? Pero la verdad que a mí me lo enseñaron aquí al lado, pero hago la salvedad, ¿ya? Algunas características del ecosistema acuático de agua dulce continental. Evidentemente, poca densidad de sal en sus aguas. Su clima es muy variable del ecosistema, dependiendo de su cercanía de la costa o la altitud sobre el nivel medio del mar. Se encuentra en tierra, ya sea en la superficie o bajo esta, pensando en las aguas subterráneas. Su flora está compuesta por plantas y algas de agua dulce. Bueno, hay algunos ejemplos. Y su fauna está compuesta por peces, moluscos, anfibios, insectos y mamíferos. Aquí hay un montón de cosas. A ver, veamos. Jacinto de mar, nenúfares, calas, juncos, cañas, lechuga de agua, etc. Esa es la flora. Y la fauna, salmón, trucha, pirañas, nutrias, castores, manatíes, cisnes, patos, caimanes, lagartos, ranas, sapos, sanguijuelas, cangrejos de río, etc. Bueno, hay un montón.
Estos son los seres vivos, digamos, de estos ecosistemas de agua dulce. El ecosistema alótico, los ríos, son parte del sistema alótico, que es agua que está en movimiento. ¿Qué características tienen? Persisten en el tiempo y fluyen generalmente en una sola dirección. Es muy raro, es muy extraño que un río bueno, pasa en Chile, eso sí, que un río se seque, ¿ya? Las características de la cuenca del río junto con el clima van a determinar la vegetación de la ribera, evidentemente. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar todos esos ejemplares propios de cada ecosistema. Los principales productores primarios de la biomasa en los ríos son las algas, los musgos, los líquenes y las plantas vasculares, ¿ya? Entonces, los principales productores primarios de la biomasa, es decir, de todos los organismos que están presentes en el ecosistema, son entonces las algas y los musgos, líquenes, etc. Los ríos cambian a lo largo de su recorrido. El río, como ustedes bien saben, tienen diversos cursos, diversos tramos. El curso alto, medio y bajo. Y cada uno de ellos, evidentemente, tiene diferentes características y también tiene diferentes ecosistemas, ¿ya? El tramo alto, el nacimiento del río, ahí está, cerca de su nacimiento, los ríos presentan gran pendiente, poca profundidad, poca anchura y poco caudal, sustratos gruesos y un flujo turbulento. Las partículas se mueven en forma caótica. En muchos tramos altos la luz es escasa debido a la vegetación de la ribera, lo que dificulta la producción primaria, ¿no? Ahí están las características propias del curso superior de los ríos. Y en los tramos medios y bajos ya las cosas cambian violentamente. Fíjense, en los tramos medio y bajo, digamos, del curso medio hasta la desembocadura, el río desciende, según el río desciende, su curso va a ganar en profundidad, va a ganar en anchura y va a ganar en caudal. Los sustratos ya son más finos y el flujo pasa a ser laminar. Es decir, todas las partículas de agua se mueven en el mismo sentido. Ya se ordena un poco el cuento, se ordena el curso. La temperatura del río aumenta, puesto que las aguas han recibido más radiación solar al ir ensanchándose su cauce, ¿ya? El cauce aumenta, el cauce se enancha, el caudal aumenta, por lo tanto, recibe más radiación solar, con lo que las condiciones lumínicas para la producción primaria mejoran. Piensen ustedes que los ríos en los sectores cordilleranos, que es donde nacen los ríos, son pero aguas congeladas, aguas muy frías, ¿ya? Entonces, a medida que van avanzando en su curso, va aumentando su curso, va aumentando su caudal, va aumentando su anchura y va aumentando la radiación solar que recibe. Sin embargo, en tramos más bajos hay demasiada profundidad y las condiciones vuelven a empeorar, pues además el río arrastra gran cantidad de sedimentos, no llegando la luz al fondo de la cuenca. Bueno, aquí ya se producen algunos problemas donde intervienen factores más que nada antrópicos. La contaminación de los ríos hace que efectivamente la luminosidad no llegue hasta el fondo, entre otros grandes perjuicios. Una característica importante de los ríos, puesto que determinará las comunidades que se encontrarán en su entorno, es el régimen hidrológico, ¿ya? Que engloba toda la variabilidad temporal de la cantidad de agua en el ecosistema del río. Esta es la frecuencia de las crecidas, las sequías, magnitud, duración, etc. El régimen hidrológico es las características de este tipo de parámetros de un río. Cuánto son la frecuencia de las crecidas, los periodos de sequía, los litros por segundo, etcétera, etcétera. El estado de los ríos repercute directa e indirectamente sobre un ecosistema. Un ejemplo de ello son las aguas subterráneas, de gran importancia, puesto que las aguas
también pueden ser utilizadas, pero no son independientes del estado de conservación de los ríos. ¿Ya? Evidentemente, el ecosistema va a depender de cómo se comporte o cómo esté el estado de este recurso hídrico. Si hay algún tipo de perjuicio, el ecosistema se va a ver afectado inmediatamente. Piensen siempre en el delicado equilibrio que existe entre ambas cosas. ¿Ya? El sistema léntico, por su parte, lagos, lagunas, charcas, estanques, ciénagas, pantanos, son cuerpos de agua cerrados, sin flujo o corrientes que persistan en el tiempo. Aquí están las tres zonas que yo les había nombrado. De acuerdo a su profundidad, vamos a distinguir en los sistemas lénticos tres zonas. Una zona superficial, una intermedia y una profunda. Tienen estos nombres medio como en latín. Ese que está ahí, epilimium, metalimium y hipolimium. ¿Ya? Evidentemente, cada una de estas zonas tiene su propia razón de ser, su propia característica. Fíjense, superficial, media y profunda. Las características, tanto físicas como químicas, son propias de cada capa. Por lo tanto, sus ecosistemas van a ir variando sin ningún problema entre una zona y otra. Y generalmente son ecosistemas que permanecen en su propia capa. ¿Ya? Son ecosistemas que son propios de la capa superficial, ecosistemas que son propios de la capa intermedia y ecosistemas que son propios de la capa más profunda. Los ambientes presentes en los sistemas lénticos se pueden clasificar también en tres zonas. Fíjense, existe una zona litoral que está cerca del borde, zona litoral que está cerca del borde donde hay vegetación y la luz llega hasta el fondo del lago. Llega hasta el fondo porque es en el sector litoral. Una zona pelágica, las aguas abiertas, es posible la supervivencia del fitoplancton, y la zona profunda, donde no es posible la supervivencia de especies vegetales al no llegar la luz al fondo del lago. Aquí no es precisamente en cuanto a profundidad, a pesar de que dice profunda, pero esto es más que nada la cercanía de la costa. Cercanía de la costa es litoral, un poquito más alejado de la costa es pelágica y un poquito más alejada todavía es la zona profunda. ¿Ya? Estos ecosistemas de agua dulce pueden ser temporales. Esto es importante, chicos. Los ecosistemas de agua dulce de este tipo, los lénticos, pueden ser temporales si no se produce una salida de agua, una retroalimentación de las aguas mediante los ríos y suelen albergar comunidades pobres. Los ecosistemas no son muy sólidos, no son muy sostenibles o sustentables, aunque algunos organismos pueden ser abundantes debido al ciclo sequía-inundación y la escasez de depredadores. Ejemplos hay muchos en los cuales hemos visto, por ejemplo, lagos, lagunas que se han secado o se han ido secando con el transcurso del tiempo, producto esencialmente de la sequía o ese tipo de cosas. Así es que, desgraciadamente, son ecosistemas que pueden sufrir algún tipo de desmedro y pueden llegar a desaparecer. ¿Cómo se llama la laguna? La laguna de Aculeo, que es producto de toda esta sequía de 10 años que llevamos, prácticamente ya no existe. Es lo que pasa acá en el lago Peñuela, aquí cerca de mi casa. El lago Peñuela está a un 10% de lo que era. ¿Ya? Entonces, son sistemas eminentemente lénticos y que, producto de los factores climáticos, han ido perdiendo su capacidad. Evidentemente, los ecosistemas se han ido muriendo o han ido transformándose, porque no pueden sostenerse porque si no hay esa interacción con el agua. ¿Ya? Sistemas mixtos, aquí es lo que yo les acabo de señalar adelante. Los humedales y estuarios son considerados como sistemas de agua dulce o de transición entre los ecosistemas de aguas continentales y los ecosistemas terrestres.
siendo los estuarios algo más salobres que los humedales. ¿Ya? Esa es como la diferencia, ¿eh? Los estuarios son más salobres que los humedales. Tienen características similares a los ecosistemas lénticos y a los ecosistemas terrestres, ya que se dan en lugares como mínimo una vez al año al suelo saturado de agua, ¿ya? Y es respecto de la inundación. Al ocurrir esto, el suelo queda desprovisto de oxígeno y se genera un ecosistema intermedio, ¿ya? Según el convenio Ramsar, esta es la convención relativa a los humedales de importancia internacional, esta es una convención de tipo internacional, los humedales son vitales para los seres humanos, ¿ya? Ya que son son parte de los entornos más productivos del planeta. Son fuentes de agua riquísimas y dan lugar a una amplia diversidad biológica, ¿ya? Así dice, de los humedales dependen para poder sobrevivir innumerables especies, tanto animales como vegetales. Sin embargo, la superficie y calidad de estos ambientes sigue disminuyendo, entre otras causas, por su transformación para la explotación de la agricultura o acuicultura, ¿ya? Esto es un mal endémico que estamos viendo, no sé si a diario, pero la disminución de los humedales pero dramática, es dramática. O sea, aquí en Concón, no, a este lado de Quiltay hay un par de humedales bien bonitos, pero la verdad que cada vez hay menos, cada vez hay más arena, ¿ya? O, en su defecto, el hombre lo ocupa para hacer su cultivo o para extraer sal, muchas veces lo utilizan para extraer sal, en fin, ¿ya? Entonces, por eso, capítulo o diapositiva aparte, digamos, merecía este tema de los sistemas mixtos, como humedales y estuarios. Bueno, aquí hay unas fotitos de los sistemas lóticos. Si ustedes se fijan ahí, evidentemente son agüitas que están en movimiento y característica especial aquí el entorno que es el ecosistema propiamente tal, el ecosistema que es generado por las aguas en movimiento. Los sistemas lénticos, aquí si ustedes se fijan, son lagunas que no tienen salida, no tienen desagüe, y que pueden en algún momento desaparecer, desgraciadamente. Aquí están los humedales, donde se supone que albergan gran cantidad de vida, tanto vegetal como animal, así que sistemas muy ricos, una biodiversidad pero espectacular, y hay que cuidarlo, así que los insto ahí a tener presente siempre esa parte. Y la parte de los estuarios, ya bueno, este es agua salada evidentemente, pero son sectores mucho más amplios, adyacentes ahí a la costa, donde también se produce una interacción con la vegetación ya terrestre, ¿ya? Y generan unos ecosistemas bastante característicos, bastante propios de estos sectores, ¿ya? Y eso chicos. ¿Alguna duda, alguna consulta al respecto? Voy a dejar de compartir esto. Voy a prender la cámara para que nos veamos. Ya. Chicos, ¿se entendió? Espero que se haya entendido, espero que les haya quedado más meridianamente claro. La verdad que el tema es entretenido. Si pueden ustedes, traten de leerlo, traten de no aburrirse. Generalmente son realidades que uno ve, no a diario, pero cuando va de vacaciones, qué sé yo, y uno ve todas esas cosas, y todo lo que son los ecosistemas, las corrientes, qué sé yo. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? ¿Alguien que necesite consultar algo que no haya quedado claro? 12, no hay mucho, ¿no? Uy, faltaron harto, ¿no?
¿Dudas o no? Ahí me responde. Yo no tengo ninguna duda, profesor. ¿Quién? Yo no tengo ninguna duda, profesor. Cristóbal. Claro. Gracias por responderme, Cristóbal. Se agradece. Ya, me parece. Vamos a hacerle caso a Cristóbal entonces y si no hay nada que hacer, lo dejamos hasta acá. Después. A ver, alguien está preguntando algo. A ver, déjenme mirar. Quedó claro. Muchas gracias, Camila. Todo claro. Muchas gracias, Sebastián. Ya, se agradece. ¿Eh? Le agradezco que se hayan molestado en responderme. Para todos los efectos, entonces, hoy día 7 de septiembre, terminamos nuestra unidad y ahora se nos viene el certamen 1. El certamen 1, lo más probable es que lo hagamos entonces el 21 de septiembre. De hecho, dejémoslo así, 21 de septiembre, a menos que alguien me diga, oiga, profe, sabe, pasa tal cosa, no, pero ahí comuníquese con la delegada, ahí la delegada se comunica conmigo y ahí vemos qué pasa. Pero a priori, el 21 es nuestro certamen, ¿ya? Así que para que no nos hagamos problema por el 14, que según usted, seguramente lo más probable es que las clases estén suspendidas para este lunes 14. ¿Ya? Bien. Si no hay nada más que hacer, chicos, lo dejamos hasta acá. Chao, profe. Que estén muy bien, ¿eh? Chao, profe, que esté muy bien. Cuídense y gracias por venir, ¿eh? Chao, profe. Nos Chao, vemos. profe, gracias. Chao, gracias. Nos vemos, que estén muy bien. De nada, Camila. Muchas gracias. Que estén muy bien, cuídense. Gracias. Cortamos la grabación. Detenemos.